Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, venimos hoy con una nueva entrevista para este domingo 14 de agosto de 2022. Vamos a dialogar con Jaime Montoya, un veterano dirigente obrero y dirigente social, líder social en la ciudad de Cali y también en el Valle del Cauca. Él fue dirigente de la antigua Federación de Trabajadores del Valle, FEDETAP, que se transformó después en 1986 en la seccional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Estuvo vinculado a varias empresas en las que ejerció también los derechos o lideró los derechos de los trabajadores, entre ellas Sintra Sinclair. En Sintra Sinclair fue dirigente sindical y en la contemporaneidad ha estado vinculado a la asesoría a diferentes organizaciones sindicales, lo mismo que a una labor educativa muy importante que se expresó también o se expresa, por ejemplo, en este libro Memoria Histórica del Sindicalismo en el Valle del Cauca, del libro del cual él es coautor y que hace todo un recorrido sobre la historia contemporánea del movimiento obrero, sindical y popular en el Valle del Cauca y también en Colombia. Vamos a hablar con él a propósito pues de las nuevas reformas que se plantean en materia laboral ahora en el gobierno popular y democrático del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Este es un gobierno defensor de los derechos de los trabajadores, así lo ha planteado el presidente Petro, y por eso designó como su ministra de Trabajo a una dirigente del magisterio. Fue profesora durante mucho tiempo, dirigente de FECODE, también dirigente de luchas sociales y populares en nuestro país, integrante del Partido Comunista, fue miembro de su dirección nacional, de su comité central, y ahora llega Gloria Inés Ramírez a ejercer como ministra del Trabajo, un nombramiento muy importante que además reivindica la lucha de esta líder sindical y popular y que está orientado también a que una persona que ha dirigido el movimiento sindical del magisterio lidere también las grandes reformas que se requieren, sobre todo desmontar las reformas al sistema laboral que estableció el señor Álvaro Uribe Vélez desde su posesión. Muchas gracias Jaime por acompañarnos en Periodismo Libre y bueno, empecemos hablando de quién es Gloria Inés Ramírez, a quien usted conoce desde hace mucho tiempo, la nueva ministra de Trabajo del presidente Gustavo Petro. Buenos días, Luis Alfonso. Gracias por tu cordial invitación a tu programa, muy escuchado en Cali, el Valle del Cauca. La compañera Gloria Inés, digo compañera porque pues, es militante del Partido Comunista, la conozco hace muchos años, dirigente del magisterio en su ciudad y enhorabuena, llega en un momento en que el Estatuto del Trabajo, que está desde la Constitución del 91, en estos gobiernos no ha sido, pues, por mandato de la Constitución, constituido, y entonces esa tarea es bien importante para la compañera Gloria Inés, en la cual pues hay un equipo de trabajo ya trabajando para ese objetivo. En otras oportunidades, Jaime, pues también ha habido dirigentes sindicales en el Ministerio del Trabajo, recordamos al señor Obregón y a otros, pero en la práctica, cuando llegan allá no ha habido los resultados que se esperaban. Confía el movimiento obrero, el movimiento sindical en Gloria Inés Ramírez, ¿no? Porque empezó pisando duro, empezó planteando la recuperación de las horas extras, de los dominicales, de los recargos nocturnos, para que estos que habían sido o que están siendo todavía vilipendiados a partir de este documento de la reforma 789 de 2002 del señor Álvaro Uribe Vélez, sean recuperados por los trabajadores y ellos vuelvan a tener esos derechos, todos nosotros los trabajadores, porque Álvaro Uribe Vélez prolongó extrañamente el sol hasta las 10 de la noche para no pagar el recargo nocturno
y afectó los dominicales, a los que tenemos derecho los trabajadores cuando laboramos en días dominicales y festivos, y afectó las horas extras. De modo que pues se inicia una nueva etapa también desde el Ministerio del Trabajo, Jaime. Así es. Yo le agregaría, además de la ley 789, que cercena varios derechos laborales, está la fatídica ley 50 del 90. Desde esa época viene, es decir, desde que está presente el uribismo, vienen cercenando los derechos laborales, y la ley 50 es una de esas también. Y también la ley 100, la famosa ley, tristemente célebre ley 100, que fue la que estableció la llamada ley de seguridad social, cuyo ponente fue Álvaro Uribe Vélez en el gobierno de César Gaviria Trujillo. Yo lo recuerdo muy bien en 1992, porque siendo reportero de un diario de la ciudad, tuve oportunidad de entrevistarlo precisamente sobre los efectos de esa ley que él defendió a capa y espada, y es la que crea y afecta pues todo el sistema de salud, que hoy otra ministra muy importante, también dirigente gremial de los trabajadores, en esta oportunidad del servicio médico, la ministra Carolina Corcho, pues ha planteado que deben ser reformadas las EPS, deben ser reformadas, es más, deben ser separadas o abolidas del sistema de salud, porque son unos intermediarios que se quedan pues con los recursos que traslada el Estado a las IPS, que son las verdaderas prestadoras de salud. De modo que es muy importante todo lo que está ocurriendo con la ministra del Trabajo, con la ministra de Salud y con otros ministros que están orientados hacia la reivindicación de los derechos de los trabajadores, de recuperar derechos perdidos de los trabajadores y establecer nuevos derechos en un gobierno democrático y popular, como repetimos, el de Gustavo Petro y Francia Márquez. Entonces expliquemos en primer lugar, Jaime, en qué consistía esta ley y qué es lo que se está planteando a partir de diferentes propuestas legislativas y a partir de la iniciativa que ha tomado Gloria Inés Ramírez, porque desde el mismo lunes 8 de agosto, después de asumir el Ministerio del Trabajo y haberse posesionado el presidente Gustavo Petro, pues ella anunció el restablecimiento de los derechos que vienen siendo negados por la ley 789 promovida en el 2002 por Álvaro Uribe. Expliquémosle rápidamente a nuestra audiencia en qué consiste esta ley y qué se reclama ahora. Bueno, como decía inicialmente, hay un cercenamiento de los derechos laborales desde la misma ley 50. Por ejemplo, la tabla de indemnización, que antes era de 45 días por el primer año y 20 días por el segundo, tuvo una disminución también. Es decir, facilitaron pues que los empresarios con un menor costo poder despedir a los trabajadores sin justa causa. Y muchas empresas, recuerdo yo de la zona industrial, en donde aplicaron el retiro voluntario, entre comillas, y era aplicar la tabla multiplicada pues por 5 hasta 10 veces hubo ese negocio, y salió mucha gente con la aplicación de la disminución de esa tabla. Igualmente la jornada pues siguió de 48 horas, pero el día lo colocaron para los recargos nocturnos a partir de las 10, después una ley la disminuyó a 9, pero de todas formas es una... Se pierde el recargo de 3 horas. Se pierde el recargo de 3 horas, efectivamente. Con el fin, todas estas reformas están con el fin de facilitar el empleo, porque el empleador con los altos costos laborales, entre comillas, no puede contratar. Pues se comieron la nata de la norma, porque no hubo contratación, nueva contratación, el desempleo siguió campante, y hoy peor ya son 2 cifras. Los índices de desempleo llegaba al 10%, compañero Mena. Entonces, no, las reformas como tal y el cercenamiento de los derechos de los trabajadores no genera empleo. Lo que genera empleo son las empresas. Ellos son los que tienen el capital. ¿Qué pasó con los recargos dominicales, Jaime?
Bueno, con el pago de los dominicales el pago de los dominicales festivos. y festivos se venían cuando se trabajaba, se remuneraba con un porcentaje del 200%, más el día que, la semana que ha laborado tiene derecho a un descanso compensatorio, sería entonces el 300%, más la hora, la jornada laboral de la semana laborada, pues entonces ahí tenía otro pago triple, más el descanso compensatorio, siempre y cuando dentro del mismo mes hubiera estado laborando 3 domingos, le daban los 3 compensatorios a ese compañero o compañera. ¿Y qué pasó con la ley que que impulsó Uribe en el 2002? Bueno, en el 2002, en materia de los recargos, pues hubo una disminución, vuelvo y lo repito, hubo una sensible disminución. En el pago de las cesantías también hubo una disminución. ¿Y en el pago de los dominicales y qué en el pasó? pago de los dominicales también del 300% quedó en 1.75 más el día laborado, 2.75 estaría devengando por ese dominical que se labore. ¿Y las horas extras? Y las horas extras, entonces se elaboran y se reconocen con el porcentaje nocturno a partir de las 10 de la noche, y ahora con una modificación que hubo es a partir de las 9. Por eso se insiste en este... Pero es el mismo porcentaje. Es el mismo porcentaje, no ha variado en términos porcentuales. Bueno, nos comentaba ahora Jaime que las empresas, los empresarios están estableciendo unas jornadas de 36 horas para hacerle un esguince al pago de la hora extra y el recargo nocturno. Sí, la jornada de 36 horas es una jornada que ya está establecida. Igualmente, recientemente se estableció el trabajo por horas. Con la jornada de las 36 horas se está aplicando en algunas empresas jornadas de 12 horas, 3 veces a la semana. Ahí cumplen la jornada de las 48 horas, pero no tienen recargos, porque es jornada ordinaria. Si usted lo ponen a trabajar desde el día domingo, ese domingo no tiene el recargo ordinario por haber laborado el domingo, sino que se lo remuneran a lo que gane un día común y corriente, y trabaja esos 3 días a partir del día domingo, o sea que se están ahorrando los empresarios ese porcentaje, y completa las 48 horas. Porque antes, si trabajaba 3 domingos seguidos, tenía derecho a ese compensatorio, ¿no? A un compensatorio, y no solamente uno en el mes. Al cumplir los 3 domingos consecutivos dentro del mes, tiene derecho a 3 descansos compensatorios. Esto, pues obviamente los empleadores no daban esos 3 descansos en la semana siguiente, sino que se los están acumulando para las vacaciones a los compañeros, y hay compañeros que están entonces reclamando en plata esos compensatorios. Muy bien, también en el gobierno de Álvaro Uribe se acabó con la mesada 14. Era una mesada, se llama mesada 14 porque para los pensionados, ¿no? Aclaro, porque era una mesada en junio y una mesada extra en junio y una mesada extra en diciembre. Álvaro Uribe, para favorecer al empresariado al que él representaba, pues entonces abolió a través de reformas una de esas mesadas. Por eso se habla de la mesada 14, porque ahora son solo 13 mesadas. Los pensionados recibimos una mesada en diciembre, ya no se recibe la de junio. ¿Qué se plantea ahora en el nuevo gobierno, Jaime, para recuperar ese derecho que le fue arrebatado por el régimen de Uribe a los trabajadores? Hay algunas personas todavía que tienen esa mesada 14. Esa se perdió para todas las personas que empezaron
a pensionarse a partir del 2011. Quienes pensionaron en el 2010 todavía conservan la mesada 14. Entre esos, yo soy uno de los afectados, Luis Alfonso. No gozo de la mesada 14 porque yo me pensioné en el 2012. Por lo tanto, recibo 13 mesadas. Es de tajo que salió eso. El argumento que se tuvo para esa norma es que se estaba haciendo crisis Colpensiones, sobre todo, y en esto pues colaboraron también con que los fondos privados de pensiones también salieran beneficiados, porque pues ellos allá es con un ahorro programado cuando lo requieren, y es el gobierno el que prácticamente está subsidiando eso, porque no están saliendo los trabajadores que ganan menos de 4.000, no están saliendo beneficiados en los fondos de pensiones, y prácticamente le toca subsidiar el gobierno nacional a esos fondos privados. Bueno, pero volviendo al caso, sí, es una bandera porque eso entraba dentro del el capital, los ingresos de los pensionados para sus gastos. Hay que reconocer en un estudio que hicimos en la Asociación de Pensionados, muchos de los hogares en Colombia, el sostén básico es el compañero pensionado, es el compañero. Entonces, eso es un ingreso que le quitaron a los trabajadores. ¿Y qué perspectivas hay, Jaime, de que se recupere esto ahora en este nuevo gobierno que reivindica los derechos de los trabajadores? Considero que es positivo y que hay buenas perspectivas, porque leía un informe de Colpensiones y realmente Colpensiones no está quebrado como pretenden pintarlo, ¿ya? Que va a desaparecer. Con esas noticias falsas lo que hacen es que las personas que están en Colpensiones salgan corriendo para los fondos privados, y yo creo que ese es como el objetivo en alarmar de que Colpensiones, ¿no? Si pueden leer el informe, bajarlo de la web de Colpensiones, y pueden leer que los fondos están fortalecidos. Incluso en esta pandemia no salieron con pérdidas. O sea que no es viable que se hable de que Colpensiones está quebrada, no señor. No. Tiene el capital suficiente para pensionar a los que están próximos a pensionarse, y tiene el número de afiliados suficientes para que reconforte o fortalezca el fondo que ellos tienen. También se está planteando, Jaime, que la pensión de quienes devengan más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues se incremente anualmente, no con el índice de precio al consumidor y el IPC como es hasta ahora, sino con lo que se determine de aumento en el salario de los trabajadores en ejercicio. ¿Esto será posible? ¿Será factible que pase también esta reforma y que beneficiaría a los pensionados, por cuanto el IPC es menor que el incremento salarial anual en la mayoría de los casos? Sí, considero que sí es posible. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de la norma en que discrimina a las personas pensionadas que ganan más del salario mínimo. Al salario mínimo le aplican el IPC, según el DANE, y siempre ha estado 2-3 puntos por encima, mientras que quienes ganamos por encima del salario mínimo nos incrementan el IPC peladito. En mis 10 años, y pongo mi ejemplo de mi mesada pensional, en mis 10 años he perdido el 45% de mis ingresos. Mi mesada fue 2 veces el salario mínimo. Hoy por hoy me estoy acercando en mi mesada al salario mínimo. Y a la vuelta de otro año más, pues ya me alcanza el salario mínimo.
O sea que no hay una conservación de esa diferencia, de ese valor en términos de mínimo para los pensionados que ganamos. Hubo un año, ahora 2 años, si no estoy mal, que fue de 1.61, cuando en la historia de Colombia se había puesto un 1.61 de IPC. Y entonces eso nos tocó a nosotros. Claro, redundó en un incremento bajísimo, de la mesada pensional. Entonces, era de menos de 50 pesos. Y somos los pensionados que laboramos durante 30, 40, 45 años, los perjudicados. Otra iniciativa fundamental, muy importante, es la de por fin tramitar en el Congreso el Estatuto del Trabajo, que ordena, entre otras cosas, la Constitución de 1991, fundamentalmente para dignificar el empleo, que hoy está pauperizado, que hoy está absolutamente deteriorado, que hoy está afectado por la contratación a término fijo, por la tercerización y por una serie de medidas neoliberales que están orientadas a afectar fundamentalmente el empleo con una contratación permanente. Realmente el empleo con contratación laboral. Lo que ahora pulula es la contratación neoliberal por 2 o 3 meses, lo cual en el sector público, por ejemplo, genera clientelismo, genera politiquería. De tal manera que este estatuto lo anunció también la ministra Gloria Inés Ramírez. Coméntenos algo en relación con este estatuto, cuáles serían sus contenidos fundamentales y si sería factible que en este gobierno, por fin, después de 31 años de estar en vigencia la Constitución Política de Colombia, entre en vigencia. Hoy tenemos un Código Sustantivo del Trabajo, que tiene la parte individual, la parte colectiva. Incluso legisla para las asociaciones de pensionados en la parte final. Tenemos un Código de Procedimiento Laboral, ¿ya? Y entonces ahora estamos por el Estatuto del Trabajo. El Estatuto del Trabajo no suplanta lo que tenemos de Código Sustantivo de Trabajo, modifica alguna de sus partes, es posible, ni mucho menos el procedimiento laboral. Entonces, esto es encaminado simplemente a la parte laboral. A la parte laboral. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y el sector informal qué? Pues no entraría dentro de esta reforma, le contesté al compañero, porque pues debe existir una relación laboral para que rija en ese campo el Estatuto del Trabajo. Por fortuna, el artículo 53 de la Constitución Nacional pues nos deja una base de principios mínimos fundamentales a cumplir en el Estatuto del Trabajo. Y es sobre esta base que debe de dictarse el estatuto. Entre otras, pues recuperar el recargo nocturno, pues allí entraría, es viable porque pues está en la protección del ingreso del trabajador allí. Si me permite, ¿puedo leer los principios para darlos a conocer? Sí, aquí no se deroga ni el código, ¿no? La ley 789, la ley 50 siguen incorporadas en el Código Sustantivo del Trabajo. Aquí es exclusivamente, cuando es el estatuto, es para una materia. No, es decir, hay una limitante allí, no es para legislar todo el código. Es solo para esta materia. Y esta materia tiene unos lineamientos, unos principios fundamentales, que es igualdad de oportunidades para los trabajadores. Ese es un principio. Segundo, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Debe regular en ese. La estabilidad en el empleo. Aquí podemos decir que aquí ya entra las formas de contratación. Las formas de contratación y la regulación del trabajo tercerizado. Entraría aquí. La irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales.
aquellos contratos que están por debajo de lo establecido en la ley automáticamente quedarían con lo de la ley. Es irrenunciable de que en mi contrato me coloquen que a mí no me van a dar cesantías, por ejemplo. No voy a tener derecho a cesantías. Listo. La situación más favorable al trabajador en caso de duda de la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. La Corte en su sapiencia ha sabido manejar muy bien esto de la situación más favorable al trabajador. Y hay varias sentencias que regulan esto. Igual la primacía de la realidad sobre la formalidad. Muchos contratos que se dicen ser de contratistas, que no existe subordinación del trabajador por el simple hecho de que hay un tercero que le paga, pero realmente sí existen los 3 elementos del contrato de trabajo, que ejecuta la labor personalmente, que está subordinado y le paga el trabajador. Entonces, al desvincular el pago y lo paga un tercero, eso no significa de que no se hayan cumplido los 3 elementos. Sí, entonces han salido sentencias favorables sobre el que llaman el contrato realidad. Pero se está sujeto allí a la intervención de los jueces, a hacer uso de una jurisprudencia, en tanto que si se establece mediante este estatuto del trabajo, pues ya sería una norma legal a la que todos tendrían que atenerse. Exactamente, así es, Luis Alfonso. La garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario es otro de los ejes. En esto se ha avanzado. Actualmente pues existen los COPACs y toda una cantidad de comités que funcionan al interior de la empresa, que están en riesgos laborales mirando toda esta parte. La protección especial de la mujer a la maternidad y al trabajador menor de edad. Ese es otro punto importante que el Estatuto de Trabajo debe mirar. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales. Esto por ahora, afortunadamente, en lo que llamamos colpensiones está. Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. En este enunciado del artículo 53 estamos incorporando el artículo 86 de la Constitución Nacional, Luis Alfonso, porque todos los tratados internacionales de la OIT y los de San Salvador están incorporados en la legislación de manera automática. Los abogados, ¿qué están haciendo ahora? Hacen invocación a la Constitución y agregan todos los acuerdos internacionales de la OIT y demás acuerdos internacionales para sustentar la demanda, y es viable eso completamente. Bien, vamos entrando ya al final de esta entrevista. El señor Álvaro Uribe y quienes lo apoyaban en el ámbito de las reformas que introdujo al principio de su gobierno, decían que todos esos atentados contra los derechos de los trabajadores establecidos hasta el 2002 pues eran para generar más empleo. ¿Usted cree que se generó más empleo en el país con estas y otras normas neoliberales establecidas, Jaime? De ninguna manera ha generado empleo. Como dije al principio, la flexibilización laboral solo benefició a los empresarios. De manera automática no va a generar empleo, en la medida de que se abaraten los costos laborales para bien, entre comillas, de la empresa, es para mal para el trabajador porque no pierde capacidad de compra. Los empresarios no han entendido de que cuando la población tiene capacidad de compra hay mayor consumo, y si hay mayor consumo, indudablemente las empresas tienen que producir más, ¿sí o no, Luis Alfonso? Sí. Finalmente, Jaime, ¿cuáles son las otras expectativas en relación con la gestión de la ministra Gloria Inés Ramírez, dirigente sindical del magisterio, ahora al frente de la cartera del trabajo, lo cual ha generado, como hemos dicho, una gran expectativa?
auguramos éxitos a la compañera Gloria Inés Ramírez. Yo creo que con la reunión que tuvo con las centrales obreras hay buenos augurios, y está la mesa de concertación también, en la cual este estatuto por ahí tiene que pasar a revisión, Luis Alfonso. Y en el Congreso pues también hay buen ánimo. Yo creo que hay toda la viabilidad posible para que saquemos adelante. En caso tal, pues si no, nos toca es volvernos a movilizar, compañeros. Tanto trabajadores activos como los pensionados tenemos que volvernos a movilizar para apoyar al Congreso, apoyar a la compañera ministra de Trabajo. En el Congreso es porque pues, hay algunos sectores que todavía hacen rechazo a este estatuto, y obviamente hay un sector importante de los empresarios que no quieren esto. Muy bien, Jaime Montoya, dirigente obrero, ahora dedicado a la educación de los trabajadores, a la defensa de sus derechos desde el ámbito de su formación, que es tan importante, tan necesaria, y a trabajar en la investigación como lo hizo con su libro, del cual es coautor, de la historia del sindicalismo en el Valle del Cauca. Se abren nuevas expectativas, nuevas esperanzas en nuestro país, con un cambio en el Ministerio del Trabajo que siempre a lo largo de estos gobiernos oligárquicos han estado fundamentalmente orientados a defender los intereses del patrón, de los trabajadores, en detrimento de los intereses de los trabajadores, de la clase obrera, de los empleados, de la gente que produce y hace la riqueza de esos grandes empresarios en el país. De modo que se abre un nuevo camino para el inicio de transformaciones sociales, y en este caso de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia. Antes de despedirme, quiero recordarles que algunos de nuestros libros más recientes siguen en nuestro stand. Podemos hacérselos llegar a quienes los quieran obtener a sus lugares de residencia o de trabajo. Descifrando huellas, periodismo del mimeógrafo al ciberespacio, una antología de nuestro trabajo periodístico y un estudio, una especie de manual de géneros periodísticos. José María Melo, el rebelde general de los artesanos, dedicado en primer lugar a dar a conocer la extraordinaria historia del primer poder, pudiéramos decir popular, que hubo en nuestro país, que solamente duró 8 meses, el general José María Melo, quien representó a lo que era la simiente de la clase proletaria, de la clase obrera, en 1854, cuando accedió al gobierno y fue defenestrado por las oligarquías, y otros ensayos históricos. Nuestro libro sobre la historia de la revista alternativa, que constituyó toda una revolución en la historia del periodismo colombiano, y especialmente el periodismo de oposición y de izquierda, y que es muy importante porque aquí dedicamos una gran parte de nuestro estudio a lo que fueron las luchas obreras y populares de los años 60, 70, 80. Esta revista circuló entre 1974 y 1980. Y finalmente este libro, que la historia de un sindicato del pueblo, intramunicipio de Yumbo, 60 años de lucha y resistencia, que no solamente la historia de este sindicato, que fue histórico y que sigue siendo histórico en Yumbo y muy importante en la vida social de este municipio, sino que también es un recorrido a través de la historia del movimiento obrero, del movimiento social y popular en el Valle del Cauca y en Colombia. Este libro lo distribuye el sindicato, no lo distribuyo yo, pero sí lo trabajamos, lo investigamos y salió a circulación el año inmediatamente anterior. Estos otros 3 libros se pueden adquirir llamándonos a nuestro teléfono de WhatsApp, y allí estableceremos el contacto para hacérselos llegar. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos en esta nueva entrevista de Periodismo Libre. Muchas gracias por haberme invitado, Luis Alfonso, muy amable. Volveremos con una nueva entrevista en Periodismo Libre.